Antes de empezar, les voy a hacer la devolución del examen. Voy a compartir la pantalla del examen. Voy a acomodar todas las ventanas, como siempre, para poder ver el chat. Insisto, si me pueden hablar, mejor, porque a veces tardo en ver el chat, ¿ok? Bueno, ¿vieron sus notas cargadas en el sistema? Ok, una cosa es lo que marcó el Google, no sé si le tuvieron devolución, si el Google le devolvió la nota al finalizar, no es la nota que me dio el Google. En muchos casos estuve variando. Ah, no lo entregó. Bien, entonces porque no lo dejé configurado. En una parte me decía nota y bueno, nada. Ahora les comento los casos que estuve viendo. Ok. Vamos a la primer pregunta. Vamos a la primera pregunta. En realidad ustedes lo vieron en forma desordenada, pero las preguntas fueron las mismas para todos. ¿Ok? La primera dice, indique qué dispositivos son de entrada y salida. Entrada y salida. Eso quiere decir que son los dos juntos. Entrada barra salida. ¿Ok? Y la respuesta es disco rígido y pendrive. ¿Por qué? Porque yo guardo información ahí y también la puedo retirar. ¿Ok? El mouse es de entrada, el monitor es de salida y la impresora es de salida. Los únicos dos ítems que realizan la entrada y salida son disco rígido y pendrive. ¿Ok? Vamos a la segunda pregunta. Un byte es. Un byte representa un carácter. Un byte es un conjunto de 8 bits. ¿Sí? Y esos 8 bits representan un carácter y se lo denomina byte. ¿Ok? Entonces, el resto de las respuestas son todas negativas, ¿sí? La única es esta. Selección, ¿cuáles son? En realidad está mal redactada. Seleccionar cuáles de las siguientes opciones son sistemas operativos. Android es un sistema operativo, es el sistema operativo que tienen sus teléfonos. GTA es un juego. Linux es un sistema operativo. Fox Pro es un viejo lenguaje de programación de base de datos. Word, lo que venimos trabajando hace tiempo en la cátedra. Excel también. Y Windows es un sistema operativo. Por lo cual, la respuesta correcta es Android, Linux y Windows. Lo demás no está. No corresponde. Indique qué es informática. La respuesta es el proceso automatizado de la información. ¿Sí? Varias veces hablé del proceso. ¿Sí? Entrada de datos, proceso, salida. Y en el proceso, cuando interviene una computadora, eso es informática. ¿Cómo se denomina los componentes físicos de un equipamiento informático? Físico, lo que yo toco, lo que yo puedo palpar, ¿sí? Es hardware. Algunos me pusieron hardware y me ejemplificaron. Otros me pusieron de todo, ¿sí? Pero la respuesta es hardware. Con que hayan puesto hardware, ya está. ¿Sí? Los que contestaron hardware, está correcto. En contrapartida a la pregunta anterior, ¿sí? Acá pregunto el componente lógico. El componente lógico son todos los programas. Y a eso se lo denomina software. Quien haya puesto software dentro de su respuesta, estaba bien.
La pregunta, ¿existe una diferencia entre una carpeta y un archivo? La respuesta es sí. En una carpeta yo almaceno archivos. ¿Ok? Entonces, evidentemente, hay una diferencia. Medidas de información. ¿Cuál es el mayor? El mayor, de acuerdo a esta lista, es el terabyte. ¿Sí? Recuerdan que la clase anterior habíamos hecho un resumen de lo más importante. Entonces, ahí teníamos un cuadrito en donde teníamos el bit, el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, y ahí seguíamos, ¿sí? Entonces, la medida mayor es el terabyte. Es más, yo les había hecho el comentario que ahora están viniendo discos de 1 terabyte, discos rígidos de 1 terabyte. Bien, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿un procesador de texto nos permite la realización de cálculos? La mayoría contestó que sí. Y es un error. Un procesador de texto nos permite procesar texto, el Word. ¿Ok? ¿Y quién nos permite hacer cálculos? ¿Qué software que estamos viendo nos permite hacer cálculos? A ver si me responden. Perfecto, el Excel. ¿Sí? Excel no es un procesador de texto, es una planilla de cálculo. En el Word nosotros no hacemos cálculo y el Word es un procesador de texto. Entonces, la respuesta era no. Y la mayoría puso sí. En Excel, ¿cómo se define un rango? La respuesta es 2 puntos, esta opción. Esa opción es la respuesta correcta. ¿Ok? Ya lo estuvimos viendo en las últimas clases de funciones de Excel. ¿Ok? La siguiente pregunta decía, ¿cómo se llama la pantalla inicial de Windows? Y también lo habíamos visto en varias clases. Se llama escritorio. La siguiente pregunta. ¿El software de aplicaciones hace que un computador coopere con el usuario en la realización de tareas básicas como escribir un texto? Ahí hemos dividido el software en software de aplicaciones y sistemas operativos. ¿Ok? Entonces, escribir un texto. ¿Con qué yo escribo un texto? ¿Con qué aplicación? Con el Word. ¿Ok? La segunda pregunta, un software de aplicación es un tipo de programas informáticos diseñado como herramienta que permite a un usuario personalizar y organizar su equipo. ¿El Word me permite organizar mi equipo? No. El software que me permite a mí organizar mi equipo, personalizar, comunicarme con mi computadora, es el sistema operativo. ¿Sí? Entonces la respuesta es falsa. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta. Indique los componentes de software, o sea, de estos ítems, cuáles pertenecen a la categoría de software. Y acá tenemos el Word y tenemos el explorador de Windows. ¿Ok? El resto, mouse, teclado y tarjeta,
es hardware. La siguiente pregunta. Indique los componentes de hardware. Impresora es hardware. Estabilizador de tensión es hardware. Hard disk, disco rígido es hardware. PowerPoint y Excel es software. ¿Cómo se realiza la separación de párrafos? Utilizando un enter. Se utiliza el espaciado anterior y... Perdón, acá me perdí. Se utiliza el espaciado anterior y superior. Se utiliza interlineado. La respuesta es, se utiliza espaciado anterior y superior. Así se separan los párrafos. El enter me indica cuando termine un párrafo, ¿sí? Pero la separación, cuando yo trabajo en un texto, no es que le doy enter, 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 enter y voy calculando más o menos cuál es la distancia entre párrafos. No, es el espaciado anterior y está mal esto. No es superior, es posterior. Hay un error de redacción. Sigamos. Y esto lo estuvimos viendo en la clase de funciones. ¿En qué se diferencian las funciones de Excel, hallar y encontrar? Es más, yo fui específico cuando hice ese desarrollo, cuando comparé esas funciones. Son las dos iguales. Son las dos iguales. Es más, tienen los mismos parámetros. La siguiente pregunta. ¿Cuándo se genera una tabla de contenidos? ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Cómo nosotros trabajamos con una tabla de contenidos? Los párrafos, perdón, los títulos y los subtítulos, ¿sí? ¿Qué propiedad tienen que tener para poder decirle al Word que lo genere automáticamente? Los estilos. ¿Recuerdan que yo les dije, tenemos estilo 1 para los títulos, estilo 2 para los subtítulos y estilo 3 para los subtítulos? ¿Recuerdan? La siguiente. Complete la frase con una palabra. El portal que busca literatura universitaria se llama Google Académico. ¿Sí? Eso también lo estuvimos viendo. Y la última, que vimos en la misma clase que vimos el Google Académico, ¿sí? Cuando uno está en una búsqueda de Internet, ¿qué devuelve la mayor cantidad de páginas en un conjunto de temas? Y acá tenemos dos respuestas. Primero voy a explicar cada uno de ellos. La primera, me devuelven las páginas que tengan psicología y Argentina. Tiene que contener las dos palabras, ¿sí? Por ende, la cantidad de páginas que devuelve es menor. La siguiente es psicología or Argentina. Nos devuelve todas las páginas que contengan la palabra psicología, todas las páginas que contengan la palabra Argentina y todas las páginas que contengan la palabra psicología o Argentina, las dos palabras. Entonces nos trae mayor cantidad de páginas que la respuesta anterior. La siguiente, ¿qué cantidad de páginas nos trae? ¿O qué tipo de páginas nos trae? Todas las que contengan la palabra psicología y además contenga la palabra Argentina. ¿Sí? Por ende, hasta ahora, la que nos devuelve la mayor cantidad de
páginas es esta, la que tiene OR. Digamos, esta página, fíjense, tiene que, no, a ver, la búsqueda está entre comillas. La palabra psicología argentina está entre comillas, por ende lo toma como una sola palabra. Entonces, nos va a retornar el Google o el buscador que estemos utilizando todas las páginas que contengan la frase psicología argentina. ¿Ok? Y la última, que es la que se trabaja habitualmente, ¿sí? Psicología argentina. Nos va a devolver todas las páginas que contengan psicología, todas las páginas que contengan Argentina y todas las páginas que contengan psicología y la palabra Argentina. Por ende, es lo mismo que escribir psicología or Argentina. Esta, que está acá, la segunda y la última son iguales. ¿Sí? Y la respuesta era las dos. Son las que nos devuelven la mayor cantidad de palabras. ¿Dudas, chicos, hasta acá? Ok. Creo que todos han aprobado. No, no hubo ningún desaprobado. Todos aprobaron el examen. ¿Sí? Si habrán visto sus notas, no hay desaprobados en el examen. Y eso es bueno. ¿Algún comentario extra que quieran hacer, chicos? Lo vemos después, el tema de las notas, si alguien tiene alguna duda. ¿Sí? Esto va a quedar grabado en la sala y las notas las tienen que ver ustedes con la gente si tienen algún problema, tienen que verlo con la gente de administración o algún coordinador. ¿Ok? Así que bueno, nada, se tendrían que referir a ellos, ¿sí? Por una cuestión académica. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ya estamos empezando a trabajar con los últimos temas, ¿sí? Así que vamos a trabajar ahora con... sí, me llamó por teléfono Luis y vamos a trabajar con, ya en la recta final, con el trabajo integrador. Vamos a ver un temita más, que es PowerPoint, que es fácil, para que hagan la exposición el día del integrador con un PowerPoint. Van a tener que entregar un documento Word, ¿sí? Y van a tener que hacer las estadísticas con el Excel. Así que nada, ya estamos finalizando, ¿sí? Pero eso lo vamos a empezar a trabajar a partir de la clase que viene. Ahora vamos a ver la parte de la presentación. ¿Ok? Cualquier duda que haya quedado ahora, recuerden que hablamos en el grupo. Hablamos en el grupo de WhatsApp. Cualquier cosa me consultan ahí. ¿Ok? Bien, voy a compartir una pequeña presentación que encontré en internet que está muy buena, que la voy a subir al aula virtual, pero me gustaría analizar con ustedes, ¿sí?, cómo tenemos que trabajar con el PowerPoint. Porque van a tener que exponer. Bien, acá me estoy peleando con el ratón. Como siempre les cuento, tengo varias ventanas.
Bueno, nosotros cuando tenemos que exponer, ahora lo hacemos de manera virtual, pero cuando tenemos que exponer, ¿sí? Vamos al aula, ¿sí? Se proyecta el PowerPoint, están los asistentes, que generalmente pueden ser ustedes, y los profesores. Bien, ¿cuál es el problema que solemos encontrar en la exposición o en la presentación de los distintos trabajos con PowerPoint? Que generalmente los PowerPoint están recontracargados de información. ¿Sí? No se entiende nada, ni dónde uno empieza ni dónde termina. Es abrumadora la cantidad de información que tienen los PowerPoint. Y algo fundamental, que seguramente lo voy a ir repitiendo a lo largo de la clase hoy. ¿Quién es el importante? ¿El PowerPoint o ustedes? ¿O el expositor? ¿Sí? ¿Qué se está evaluando? ¿Los conocimientos del PowerPoint o los conocimientos que tiene el expositor? Por supuesto, el expositor. El expositor. ¿Sí? Si quieren usar y si pueden, y me parecería bárbaro para que quede grabado, en vez de que me escriban en el chat, hagan sugerencias, comenten, ¿sí? Utilicen el micrófono. Y ahí te contesto, Sofía, es cierto, el expositor es lo importante, es el que tiene el conocimiento, no el PowerPoint. Sigamos. Ahora bien, el tema de poner y escribir y poner sobrecargar de información y leer el PowerPoint, eso no sirve. PowerPoint es una guía y vamos a ver que en el documento después nos habla de guía. Yo no puedo repetir como loro lo que dice el PowerPoint. Es más, a ver, yo lo comentaba los otros días, recuerdo cuando recién empecé a dar clase y estaba haciendo una suplencia en una universidad hace como 15 años ya. Y recuerdo que les había dado a mis alumnos, les había pedido que expusieran, chicos de licenciatura en sistemas, tercer año, estamos viendo análisis de sistemas. Y bueno, tenía que exponer un trabajo. También me presentaron algo así, como muestra la diapositiva. Y encima empezaban a leer lo que decía la diapositiva. Empezaban a leer y ni siquiera sabían leer, porque leían mal. Fue un desastre. Fue un desastre. Y más chicos en el nivel universitario, de terror. ¿Ok? Entonces no hay que repetir como loro, ¿sí? Lo que dice el PowerPoint, y si está sobrecargado, peor todavía. No se entiende nada. Ok. Me estoy peleando también, insisto, con el tengo varias ventanas, entonces le doy enter y no me da artículo el PowerPoint, entonces tengo que ver con qué tecla. Si yo sobrecargo mucho el PowerPoint, ¿qué hago? ¿Leo el PowerPoint o escucho al disertante? ¿Sí? Muchas veces, todo al mismo tiempo, mientras habla el disertante, yo estoy tratando de leer lo que es el PowerPoint y me quedo a mitad de camino de lo que dice el disertante. Y eso está mal. ¿Sí? La diapositiva con el PowerPoint pierde sentido. Como dice acá la diapositiva, no se puede hacer las cosas simultáneamente. O escucho lo que dice el disertante o me leo el PowerPoint. Para eso dame el PowerPoint y listo, ya está. No hace falta que alguien explique, si ya está todo escrito. Y acá, fíjense, si leen, ¿para qué estás?
lo que vengo diciendo. Para eso, dame el PowerPoint, dame el documento, lo leo. ¿Sí? Acá la estrella no es el PowerPoint, son ustedes. Ahora estoy leyendo el chat. Ok. Dice, Ana, tenemos que hacer solamente el PowerPoint. Tienen que hacer varias. A ver, el PowerPoint es para exponer. Porque tienen que hacer una exposición. Ustedes van a compartir pantalla y van a exponer el trabajo que hicieron. Eso es en la exposición. Después hay dos trabajos más que tienen que entregar. Un Excel. El Excel, en realidad, el Excel que vamos a bajar nosotros la clase que viene de las encuestas. Y van a tener que elaborar un documento en Word, bien hecho, que les va a servir de base para poder exponer ustedes. ¿Ok? Entonces son los tres documentos que tienen que hacer. Las estadísticas, justificar todo, armar todo un documento que justifique la investigación que hicieron y exponer. ¿Sí? Y el exponer con el PowerPoint, recuerden que el PowerPoint no lo hablé con Luis. El año pasado lo hicimos en forma grupal. Creería que va a ser lo más... ahora, ¿cómo vienen trabajando? Con grupos, ¿no es cierto? Bien, mantenemos los grupos. Mantenemos los grupos. Bien. ¿Qué es lo que nos comenta acá la diapositiva? El tema del, y vamos a verlo después que también lo comenta el trabajo este, el tema de lo que uno proyecta, el tamaño de la fuente, ¿sí? Hay distintos tipos de tamaño, pueden ser entre 20, 22, 24, el tamaño de la fuente, para que pueda ser, para que alguien lo pueda leer. ¿Okay? Recuerden ustedes que el PowerPoint es una guía. Es una guía para ustedes que están exponiendo, es una guía para el que está de oyente en la exposición. La exposición, no tanto la exposición, sino lo que ustedes escriben, lo que ustedes publican en esa diapositiva tiene que ser claro. Tiene que ser clara. Se tiene que entender la idea. Realmente títulos de lo que ustedes están exponiendo. La diapositiva no es un documento. Es decir, yo no puedo copiar y pegar un Word en una diapositiva. Y después, y peor aún si me pongo a leer. ¿Sí? Yo no puedo escribir todo un texto. Es una locura. Para eso ustedes lo que van a hacer es el documento Word anexo a la exposición. Entonces, lo que ustedes van a explicar, lo que ustedes van a detallar en esa exposición, está respaldada en un documento Word. ¿Sí? Que es lo que van a entregar anexo a la exposición y la investigación, la elaboración de los cuadros estadísticos y de los KPI. ¿Ok? ¿Esto está claro? ¿Está claro hasta acá? ¿Cómo vamos? Perfecto. Acá seguimos igual. ¿Sí? Fíjense la diapositiva que explica notas y también sobrecarga. Es lo mismo con documento. ¿Sí? No es un documento. ¿Ok?
Bien, ¿qué más tenemos? En la diapositiva, ¿qué es lo que tenemos que tener en la diapositiva? En la diapositiva tenemos que tener texto, tenemos que tener diagramas, ¿sí? Por ejemplo, los iconos que tenemos acá, los dibujos, pueden ser los cuadros estadísticos que ustedes van a desarrollar y explicarlos. Mapas conceptuales. Yo los otros días explicaba también que no solamente uno tiene que tener una guía para poder desarrollar, ¿sí? Sino un mapa conceptual. Dónde empiezo, dónde termino, conceptualmente hacia dónde voy, ¿ok? Eso es importante que ustedes lo reflejen acá. Y vamos de nuevo con el mismo ejemplo anterior, ¿sí? Uno no puede repetir, uno no puede sobrecargar, y más si sobrecarga texto e imágenes, es incomprensible. ¿Sí? Fíjense cómo cambia la primera diapositiva con la segunda diapositiva. Poco texto, una imagen representativa de lo que están ustedes hablando. ¿Sí? Y vuelvo con el mismo tema. Acá la estrella son ustedes, no el PowerPoint. El PowerPoint los ayuda a ustedes a poder desarrollar una idea, a poder explicar una idea. ¿Ok? Eso es lo importante. ¿Sí? Ustedes, no el PowerPoint. Otra cosa importante es que el tema por el tema del texto, el texto y lo que uno está explicando, ¿sí? Tienen que ser dinámicos. Y lo importante es que sean dinámicos, que sean muy dinámicos. Y vean las caras de los participantes, eso es fundamental, y tiren ejemplos. Yo recuerdo las primeras clases que tuvimos en la cuenca. Recuerdan que empezamos a jugar lo que era la memoria. Yo recuerdo uno que lo digo siempre, ¿sí? Cuando quiero explicar el proceso o la identificación del dato con lo que es información, siempre pregunto la edad de uno y me quedan mirando y le digo, bueno, a ver, ¿cuál es tu edad? Tal edad. Lo saco de contexto, lo meto de contexto. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a participar con los asistentes. Eso es fundamental. Después hay algo que yo suelo hacer, no lo pude hacer con ustedes, porque nos agarró la cuarentena, pero cuando yo explico el proceso de entrada, proceso y salida de la informática, que generalmente, a ver, siempre arrancamos con lo que es promedio, el promedio de notas, y yo les digo, bueno, les pregunto a cada uno la edad, y el resultado es el promedio. Y en el medio está la computadora que calcula el promedio. Y eso suele ser aburrido. Entonces, otra cosa, dentro de este mismo concepto, generalmente es las comunicaciones por el celular. Y lo que suelo decir siempre, bueno, ¿quién tiene celular? Y levantan todos la mano. Y entonces le digo, bueno, a ver, ¿quién tiene pareja? Ahí siempre salta uno que dice, sí, yo tengo pareja. Y bueno, ¿te llevas bien? Sí, me llevo bien. ¿Tu pareja le gusta el fútbol? Sí, le encanta el fútbol. Bueno, y ahí abro un caso hipotético en que le digo, bueno, se van a encontrar en el cine. Bueno, ahora con pandemia es imposible. Y digo, bueno, y tu novio está llegando tarde porque se quedó viendo la final de la Champions y vos lo querés reventar. Entonces levantás el teléfono y por el WhatsApp me das un audio y decís, ¿dónde estás? Entonces ese dónde estás me permite a mí jugar después con lo que es la conectividad y cómo viaja la información hasta que llega al receptor, que es el novio que está mirando la Champions, levanta el teléfono, qué antiguo. Agarra el celular, escucha el mensaje y ahí le dice, bueno, ¿dónde estás? Entonces ese tipo de participación que lo suelo hacer en el aula, ahora les cuento, ahora es medio complicado hacerlo, porque no los veo, no les puedo ver sus caras. De hecho, no puedo ver sus caras. Entonces a mí me permite jugar un poquito, ¿sí? Y
el día de mañana ustedes van a exponer, no solamente van a exponer esta materia, así como van a exponer de manera virtual, sino que se van a encontrar con la gente, entonces van a ver los expositores, tienen que hacerlos participar, eso es muy importante en la oratoria de ustedes. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿No los aburrí? Bueno, Sofi, tenés 5 puntos más en el... Bien, yo les hablaba de la guía, les hablaba del mapa conceptual, les decía el tema de ver las caras, de ejemplificar, de hacer participar a, a los participantes de la exposición. Eso es fundamental, eso es impresionante y les va a ustedes dar una gimnasia bárbara. Recuerden, están en primer año, les faltan 5 años para recibirse, van a tener que exponer mucho y después van a ser profesionales. Los van a invitar a eventos y van a tener que hablar. ¿Sí? Entonces, esto es un buen ejercicio, esto es una buena dinámica, esto es una buena herramienta, el tema del PowerPoint o la presentación que quieran utilizar ustedes. ¿Sí? Recuerden, insisto, el tema de pocas frases, pocas imágenes y que la estrella de la exposición son ustedes. Seguimos acá, bueno, estas son sugerencias, idea central, lo que les venía diciendo. Dice expresarla en 40 segundos. No sé, depende qué es lo que quieren ustedes expresar. ¿Sí? Acá habla del guión, introducción, nudo y desenlace. Bien, esto son ideas. No transcribas un discurso. Volvemos a lo mismo, el tema del Word, de poner un Word. ¿Sí? Un documento es imposible. Las imágenes ayudan mucho. Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Sí? Hay una demostración científica, pero no se las voy a hacer porque los voy a aburrir. Metáforas visuales, la utilización de listas, viñetas, ¿sí? A mí me interesa, las pueden utilizar. Lo que habla acá que no tienen que ser, no tienen que abusar, ¿sí? De los conceptos, o sea, de las viñetas, de las numeraciones, ¿sí? Sean escuetos. Bien, si tienen que armar algo así, con un montón de viñetas, por ahí es aconsejable separarlas por diapositivas. ¿Ok? Eso véanlo. ¿Sí? Vuelvo con lo mismo. El tema de sobrecargar una diapositiva está mal. Y confunde. Eliminar lo que está de más. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. No sobrecarguen. Si no tiene nada que ver con lo que están exponiendo y es texto que está de más, elimínenlo. Vamos a los fondos. Los fondos tienen que ser simples, neutros, clásicos. ¿Sí? Si pone mucho color, no se entiende nada. Está bien, me van a decir, en el PowerPoint hay unos fondos oscuros, negros, que están lindísimos, que con un foco se ven. Pero bueno, en la exposición no ayudan. ¿Ok? Entonces, vean lo que es exposición de artículos, de artículos, no, estoy pensando en otra cosa, no es artículos, de contenido académico, no es lo mismo que otro tipo de exposición de juegos, etc. Vean el público también a quien ustedes se dirigen. Imágenes atenuadas. Tampoco, no hay que poner, porque no se ve nada. ¿Sí? No hagan como la factura que viene con imagen atenuada del servicio que estemos pagando. No hace falta. ¿Sí? Tiene que ser claro, se tiene que ver bien. Las imágenes atenuadas no se ven. Imagínense yo con anteojos y estoy en la última fila de la sala de informática en la cuenca y ustedes están exponiendo y exponen una imagen así que no se ve, no la veo.
Usar fotos de calidad, ¿sí? Evitar los clip art. El tema de los clip art hay que ver. Alguien de marketing se pondría a pelear con esto, pero esto yo no estaría tan de acuerdo. Bien, y el resto, bueno, que sea claro. Acá ya está repitiendo. Bien, acá esto sí es importante. Las fuentes. Las fuentes que utilicen tienen que ser claras. ¿Sí? Arial, sans serif, Verdana, son fuentes uno puede leer el texto, ¿sí? Después tenemos otro tipo de fuentes que son góticas y que no se entiende nada, ¿sí? No se entiende el texto, está bien, es muy lindo el diseño de la letra, pero no se comprende. Si uno está lejos, no puede observar qué tiene el documento, ¿sí? Las letras tienen que ser, bueno, podemos utilizar en negrita, normal, ¿sí? Y acá, fíjense, el tema de mezclar fuentes, no se recomiendan. Lo pueden hacer, pero no se recomienda. ¿Sí? No hay que confundir el texto, no hay que confundir al que está leyendo el texto que ponen ustedes en su presentación. El tema de los colores, sí, pueden trabajar con colores, ¿sí? Ningún problema. Los tamaños, como les decía, 20, 22, 24 son los recomendables, ¿sí? El subrayado por ahí confunde a quien está viendo la diapositiva. No abusar con los colores, no 3 millones de colores, no hacer un arco iris. El tema de las transiciones y las animaciones. Las animaciones se pueden hacer en otra universidad. Nosotros en los exámenes finales pedimos transición y pedimos animación para ver si saben utilizar la herramienta. ¿Está? Pero la animación no es que tengo que tener 3 millones de animaciones, porque también confunde. Las transiciones también, vean que sean transiciones, algunas, generalmente las transiciones cuando yo cambio de tema. Si tengo un mismo tema, estoy hablando de un mismo tema, no hacer transiciones. Al cambiar el tema de que uno está hablando, sí, ahí se recomienda hacer la transición. Cuando van a exponer los gráficos, ¿sí? Por ahí, fíjense que hay un montón de información, eje X, eje Y, un montón de información, las referencias también, ¿sí? Por ahí llenan, hay gráficos que llenan con un montón de información que no es clara la exposición. Para eso, fíjense, tenemos gráficos un poco más sencillos, por ahí una pequeña referencia más chica acá de las series para que ustedes les sirvan como referencia para poder exponer, pero no sobrecarguen, ¿ok? Bien, y acá volvemos el tema de la cantidad de elementos, ¿sí? Que sea claro, dejar un espacio en blanco, que sea agradable a la vista. Tiene que ser simple, visual, ¿sí? Tiene que ser efectivo la presentación de ustedes. Y bueno, hasta acá la presentación del PowerPoint. Me gustaría escucharlos, las reflexiones, ¿qué opinan? Pueden utilizar micrófono, chicos. ¿Está todo claro? Sofía, que siempre hablas, no me dejes solo. Bueno, Cami, se entiende re bien. Bueno, gracias. Bueno, jóvenes, yo creo que hasta acá los he bombardeado. Sofi, ¿cómo no tenés micrófono? Bueno, yo creo que los he bombardeado con la parte teórica
la clase que viene vamos a trabajar un poquito más práctico y nada. Si quieren que avancemos en la exposición. Generalmente una exposición uno tiene 20 minutos para exponer. ¿Sí? No sé cuántos grupos tenemos, pero por ahí entre 10, 15 minutos de exposición está bien. ¿Sí? Entre 10 y 15, no más que eso. No más que eso. ¿Ok? Bueno, esperen, ya estamos con un poco, estoy mirando la hora, estamos con un poco de tiempo. Voy a hacer una cosa. Esto es fuera de contexto, esto es fuera de la organización que recomiendan, evidentemente esto no lo organicé. Analicemos un poquito el PowerPoint. Fíjense que al igual que Word y al igual que el Excel, ¿sí? En la solapa de archivo, abrimos, guardamos, imprimimos, esto es lo mismo. ¿Recuerdan? Sofía, ahí estoy leyendo tu mensaje. Sí, sí. A partir de la clase que viene vamos a empezar a elaborar los cálculos en Excel. Y quiero que me muestren que están trabajando con Luis también. Es importante. Bueno, después el PowerPoint tiene, fíjense, tiene las formas, que esto estuvimos viendo en Word, los párrafos también, que estuvimos viendo en Word, la fuente, que estuvimos viendo en Word, las diapositivas. Las diapositivas, me voy al fondo, yo puedo generar una diapositiva, tengo distintos modelos de diapositiva, yo puedo seleccionar, y esto me imagino que lo venían haciendo, ¿sí? Distintas distribuciones de los objetos. ¿Sí? Fíjense, acá tengo los diseños, qué diseño yo puedo utilizar. Puedo insertar dentro de la diapositiva, y esto, a ver, chicos, ¿dónde estuvimos viendo todo esto? Word, formas, imágenes, tablas. Sí, señora, sí, señorita, en Word. ¿Ok? O sea, podemos reutilizar los conocimientos de Word, ¿sí? En PowerPoint. Diseños. Fíjense, acá tenemos diseños de diapositivas. Tenemos una colección de diseños. ¿Sí? Vean en su exposición cuál es la más aconsejable. Yo le decía, este negro. Este negro no está recomendado. Por ahí este puede ser tenue. O este. Ahí está. Este también está piola. Este fondo. ¿Ok? Las transiciones. ¿Qué son las transiciones? Las transiciones, ¿sí? Es la manera en que nos cambiamos de diapositiva. Cada vez que vamos a una diapositiva nueva, hay una transición. Fíjense, esto va muy rápido. Voy a ver si puedo poner ahí. Ok, acá sí. Bueno, esto después tendrían que modificar y hacer
Pero fíjense cómo se mueve. Ahí está. Bien, ustedes seleccionan. A ver si me muestra. No, deberíamos trabajar un documento en blanco para ver las transiciones. Pero bien, después podemos trabajar con las transiciones. Esto también podemos ir trabajando online a medida que vayan preparando su exposición. Las animaciones generalmente fíjense que yo seleccioné un dibujo, ¿sí? Pueden agregar un montón de dibujos acá, de imágenes, de elementos, y fíjense que la animación, ¿ven cómo va cambiando? Y tengo un montón de animaciones. Y yo puedo elegir. ¿Está? Insisto, como decía la presentación, no hay que poner 34 millones de objetos que hagan animaciones. Busquen alguna que otra. Sí, pueden tener un par. ¿Ok? Bueno, las transiciones también. Volviendo a las transiciones. Puedo hacer que se ejecuten al hacer clic o puedo esperar un tiempo determinado. Que sea automático. ¿Sí? Las diapositivas también. Puedo agrupar. Le puedo dar un... Acá tengo vista previa. En realidad lo tengo. ¿Ok? Bueno, nada, vamos a ir trabajando a partir de la clase que viene en todo esto. Vamos a definir los KPI, qué es lo que tienen, vamos a ordenar el tema del Word y la presentación. Vamos a ir trabajando, ¿ok? Y me van compartiendo pantallas y vamos a ir a partir de acá hasta la exposición del integrador desarrollando toda esta documentación. ¿Les parece? No, el tema de... Se me fue acá, ahí está. El tema de la bibliografía, el tema de la bibliografía tiene que estar en el Word. No hace falta que esté en el PowerPoint. ¿Sí? ¿Cuándo era la exposición? Esperen que lo tenía anotado. Aguárdenme un segundo. El 9 de julio. Bueno, el 9 de julio tenemos que tener feriado. Esperen. No, tiene que ser, ya les digo, vamos a cambiar. Ahora me doy cuenta que es feriado. El martes 7. Martes 7 de julio. ¿Ok? Bien. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Se acabaron las clases teóricas. Hasta acá, todo teoría. A partir de ahora vamos vamos los bifes. Ya tienen el suficiente conocimiento para hacer buenos trabajos. ¿Sí? Los recuperatorios, no sé cuándo empiezan. Conmigo no tienen, ninguno tiene recuperatorio.
tal caso, lo charlamos con Luis, a ver si podemos cambiar la fecha, si hacemos algún cambio. ¿Ok? Chicos, bueno, hasta acá estamos. Chau, chau.